Vamos a considerar, según la Organización Mundial de la Salud, que la obesidad es una enfermedad crónica, compleja, multifactorial, que con frecuencia se inicia en la temprana infancia o en la adolescencia y se caracteriza por el aumento de grasa corporal, cuya magnitud y distribución van a condicionar la salud en el individuo. Es un trastorno nutricional, sabemos que es crónico, que es más común en países desarrollados, que tiene una prevalencia global de alrededor del 16% entre los niños de entre 6 y los 12 años, que en las últimas 2 décadas esto se ha duplicado y cuadruplicado, que los niños obesos en la edad preescolar tienen 5 veces más posibilidades de presentar sobrepeso en la adolescencia, y lo mismo pasa con las frecuencias en edades mayores o en la adolescencia, que esta patología se presente en la adultez. Tenemos que tener en cuenta que en la obesidad hay una fuerte relación en los determinantes ambientales, donde el eje fundamental, el centro, es la familia del paciente. Hay una predisposición genética, pero la fuente principal es la familia. ¿Y la familia qué? Las condiciones socioeconómicas, cómo son los padres, qué comen, de qué trabajan, qué peso tienen los padres. O sea, todo esto va a tener un gran impacto en la sobrepeso y obesidad en los niños. Y hay que tener en cuenta que en la actualidad existen alrededor de 42 millones de niños y niñas con sobrepeso, de los cuales el 80% vive en países desarrollados. Esta situación, que estamos en América Latina, queremos saber qué está pasando. Menores de 5 años, alrededor del 7,1%, entre 5 y 11 años, el 18,9%, y esto va aumentando casi hasta un 35% en nuestros adolescentes. Y tenemos que tener en cuenta que 1 de cada 4 niños y adolescentes puede presentar esta patología. En la Argentina, datos del 2014, vemos como desde el 1957, con una prevalencia de un 5%, llegamos al 2013 casi al 60% de la población. Y esto trae, por supuesto, consecuencias a nivel de gastos, inversión en salud, y fallecen 250 personas por año por comorbilidades asociadas a la obesidad y al sobrepeso. ¿Qué pasa en México? Estos son datos de la FAO del 2013, donde hablan casi de un 72% de la población, tanto en adultos como en niños, que tienen sobrepeso, y hacen mucho énfasis en algo que vamos a seguir reiterando, que son las falta de leyes o frenos a la industria y al marketing en la publicidad, en horarios que están los niños, sobre comidas que las llamamos chatarras, donde están ricas en azúcares, en sal, en grasas, y esto hace que la rentabilidad a nivel económico de un vaso de gaseosa es del 200%, mientras de un jugo o de un vegetal, por ejemplo, es del 2%. Esto hace que uno tenga que pensar por qué, cuál es la causa de este aumento exponencial, esta epidemia silenciosa de la obesidad. Es el aumento, como decíamos, de estos alimentos que son más baratos, que son industrializados, que tienen altos azúcares, grasas y sal, pero poco en fibra o otros nutrientes favorecedores. Los elevados costos que tienen los vegetales y las frutas, a veces inaccesibles para algún sector de la población, y diríamos, política de las industrias que están favoreciendo con el marketing introducir estos alimentos en esta franja etaria que son los niños y adolescentes. Y por el otro lado, como una balanza, tenemos los cambios de estilo de vida por
¿Por qué? Por el sedentarismo, o sea, el que pasa más de 2 horas frente a una pantalla, sea esta el televisor, la tablet, el videojuego, hace que tenga menor actividad física. Y esto, cuando se juntan las dos cosas, es cuando tenemos el verdadero problema. Y pasando, ya estuvimos con el corazón, vamos a pasar al hígado y vamos a hablar de la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Sabemos que entre el 20 y el 40% de los adultos y el 3 al 10% de la población pediátrica en países occidentales pueden estar afectados de esta enfermedad hepática grasa no alcohólica en individuos que son obesos y que la característica es que no tuvieron consumo de alcohol. Por eso es la gran diferencia con la esteatohepatitis alcohólica. Esta es la enfermedad hepática grasa no alcohólica, parecida, pero sin el antecedente del consumo de alcohol, pero sí con la obesidad. Esta enfermedad es un diagnóstico clínico patológico que requiere una serie de requisitos, que es que por lo menos el 5% de los hepatocitos presenten esteatosis micro o macrovesicular con signos necroinflamatorios, en ocasiones asociado a fibrosis, en individuos que no tuvieron consumo de alcohol. Hay un trabajo muy interesante realizado por estudio americano de niños de 2 a 19 años en autopsia fallecidos por otras causas, en los cuales se buscó la enfermedad hepática grasa no alcohólica, encontrándose entre más o menos el 9.6, y esto se incrementaba al 38% cuando los niños estos eran obesos. Se describieron en el año 2005 2 patrones que son fundamentalmente de uso del anatomopatólogo y del hepatólogo, que es el tipo 1, que es el de tipo adulto, que es más con componente inflamatorio, que está presente en un 17%, mientras que el tipo 2, que se llama pediátrico, está presente en el 51%, donde la esteatosis es de moderada a severa, presenta más inflamación y más fibrosis. Hay factores que predisponen a esto, como la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico. Son algunos individuos susceptibles, genéticamente tienen algo que los predispone, aparte de los factores ambientales mencionados. Pero tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad hepática grasa no alcohólica evoluciona a la fibrosis y a la cirrosis y eventualmente a la instalación del hepatocarcinoma. Es interesante conocer la patología, la patogénesis, qué herramientas tenemos, cuanto menos invasivas sabemos los pediatras que es más importante, y tener en cuenta, como siempre, que el abordaje multidisciplinario es fundamental para este tipo de patología. Esto es una revisión diciendo desde cuándo se está hablando de la enfermedad hepática no grasa. En el año 80, Ludwig es un patólogo muy importante que hace la descripción, ya en el 83 en niños, y hay un consenso de Basgro muy interesante donde hace definiciones y hace esta diferencia entre la NASH, que es la hepatitis, esteatohepatitis alcohólica, y esta enfermedad hepática grasa no alcohólica en niños que no tienen consumo de alcohol. Las condiciones asociadas son la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, el síndrome ovárico poliquístico y la hiperlipidemia. Tenemos que tener presente que está presente la obesidad, que clínicamente encontramos a veces hepatomegalia y muchas veces la acantosis nigricans, sobre todo en los lugares de pliegues, en el cuello, en la cintura, en las axilas. La edad más frecuente es alrededor del promedio 12 años y se han descrito casos
que esto es muy importante, de la evolución, como decíamos, a la fibrosis y a la cirrosis, de niños de 8 años con presencia de cirrosis. Estos datos que habíamos mencionado de autopsias con un porcentaje tan alto en niños obesos del 38%, vemos que la etnia, o sea, la genética también tiene importancia, porque vemos que en los hispanos tenemos el 12% comparado con otras etnias que son mucho menos importantes. Hay muy pocos estudios de historia natural, como tampoco hay pocos estudios a nivel de tratamientos. Este es un estudio retrospectivo de un solo centro, pero es importante porque es un seguimiento a 20 años, pero la debilidad es que solamente en 5 se pudieron hacer biopsias repetidas, donde se pudo corroborar la evolución, la progresión de la fibrosis a la cirrosis en el 15 al 25% de los casos. Como verán, en algunos casos hubo que llegar hasta el trasplante hepático. Pensemos, sobrepeso, un niño que viene a la consulta, hígado graso, y en el futuro no tan lejano, puede ser 8, 10 años, que tengamos que pensar en un trasplante hepático y, como vemos, con falla y con instalación de la enfermedad en el injerto. Además de las otras morbilidades que hablamos, es la apnea del sueño, el aumento del grosor de la íntima, la asociación con incremento del riesgo de síndrome metabólico. Este es interesante, es el planteo del pediatra, del gastroenterólogo, del nutricionista, del hepatólogo, frente a un niño con sobrepeso o obesidad que tiene sus factores de riesgo, acá mencionados, y que en un control de laboratorio se encuentra aumento de las enzimas hepáticas. Lo que tenemos que hacer es el control evolutivo de estas enzimas hepáticas, que si se mantienen normales por 6 meses, lo que tenemos que hacer es observar, hacer prevención y tomar las medidas, diríamos, de dieta saludable y aumentar la actividad física. Pero si hay persistencia de aumento de las enzimas, tenemos que excluir otras enfermedades hepáticas porque puede haber una combinación de ambas, aumentando los datos de laboratorio, las imágenes, la ecografía, elastografía o resonancia, y llegar, si esto se mantiene más de 6 meses, a la biopsia hepática para llegar al diagnóstico definitivo. Si es concordante, seguimos con las medidas, y si no, vamos a tener que realizar la biopsia como habíamos mencionado. O sea, ¿cuándo indicar? Cuando la situación del paciente es un diagnóstico poco claro y tenemos la necesidad de excluir otras enfermedades que pueden estar en forma conjunta con la esteatohepatitis no alcohólica. Y se debería realizar, para tener un diagnóstico de certeza, si tenemos que empezar una medicación que farmacológicamente pueda tener un grado de influencia. Hay recomendaciones de decir cuándo hacer un screening. Acá hablan de alrededor de los 10 años, yo creo que es un poco tarde, posiblemente antes, en niños con sobrepeso, tengamos que hacer el control de transaminasas por lo menos 2 veces al año y ecografía. Y sabemos que en la ecografía tenemos que saber que es operador dependiente, entonces es muy importante saber a quién vamos a derivar para hacer este estudio. Acá hay unas guías hechas publicadas en Archivos Argentinos de Pediatría, donde es importantísimo, por supuesto, la evaluación antropométrica, peso, talla, circunferencia de cintura, y el índice de masa corporal, que es peso sobre talla al cuadrado. Con estos valores podemos hacer un seguimiento, la anamnesis, el examen clínico, el tratamiento y, sobre todo, por supuesto, la prevención. ¿Qué factores aumentan la posibilidad de desarrollar la obesidad? Bueno, la dieta desequilibrada, volvemos a repetir muchas cosas, sedentarismo, la genética, los antecedentes, factores socioculturales,
las modas, la presión publicitaria, los medicamentos, por ejemplo, los corticoides, y tenemos que tener en cuenta que los niños no deciden lo que comen, sino que son los adultos, los padres, los que se lo dan. Estas son unas guías de la Academia Americana de Pediatría excepcionales, publicadas en el 2014, que son estrategias, esto es bien para el pediatra, para ayudar a comprender, porque es bastante desmoralizador el tratamiento de estos pacientes, porque sabemos que la adherencia es baja, no llega de un 2 a un 6%. Entonces tenemos que poner mucho énfasis y cultivar la relación médico-paciente. Hacer pequeños pasos, motivar, contar, pensar que puede haber recaídas, alentar, y la rendición de cuentas es clave. Formato de visita, entrevista, todo esto es ¿qué le debo preguntar al niño? ¿O qué le debo empezar a cómo estudiar? Dijimos, el examen físico completo, porque no es solamente pesar y medir, tomar la cintura, sino tratar de buscar las comorbilidades. Un laboratorio, imágenes, y la biopsia hepática, ya lo dijimos, cuando hay más de 6 meses de alteración de las enzimas hepáticas. Y se le pregunta al niño, y esto es, ¿siempre cuando tiene hambre, siempre come? ¿O por qué come? Cuando está enojado, cuando está ansioso, cuando mira televisión. En vez de comer, ¿por qué no sale a jugar, a andar en bicicleta, a jugar con un amigo? ¿Y qué cosas debe pensar cuando se come? En degustar la comida, en el saborearla, en la textura, buscar otras alternativas, pero fundamentalmente el rol de los padres, porque los hijos necesitan saber que los padres lo quieren y lo apoyan a pesar de que son gordos. Esto es terrible, pero lo dicen. Es importante estimular, quieren el elogio cuando logran pequeños pasos, cuando logran cambiar los estilos de vida. La casa debe ser una zona segura, sana, quiere decir que los padres compran los alimentos porque tienen que ser sanos, no tienen que ser las comidas para no tener que decir al niño todo el tiempo, esto no, porque ¿qué va a generar cuando el niño no sigue las indicaciones de los padres? Ahí dice, hay que inspirar profundo, saber que va a venir la rabieta y empezar a explicar, aceptar que esto lleva tiempo y, por supuesto, que incrementar en pequeña medida. Es importante saber todas las posibilidades de enfermedades y la cantidad de medicamentos. En pediatría también tenemos la debilidad de que tenemos pocos trabajos. Este es de 10, por ejemplo, es del año 2005, que se probó con la metformina y donde vemos que el 80% de los chicos no presentaron disminución del peso. Otro con vitamina E, son todos tratamientos probados, por supuesto, siempre primero en adultos, también en 11 niños, donde tampoco perdieron el peso, pero sí normalizaron las enzimas hepáticas. Posiblemente, el llamado TONIC, es el trabajo un poco más importante, son 173 chicos, todos biopsiados, en los cuales los dividen en 3 grupos. A uno le dan metformina, a otro les dan vitamina E y el grupo placebo. A todos les dan las indicaciones de dieta saludable y actividad física. ¿Y cuál es la conclusión? La vemos acá, que ni la vitamina E ni la metformina fue superior al placebo, que en el logro de la reducción de las enzimas hepáticas. Esto es bastante, diríamos, desmoralizante. Entonces, lo que tenemos que recomendar como tratamiento es modificación de estilo de vida, mejorar, que esto sabemos que lentamente mejora los niveles de ALT, la histología, que debería ser el primer tratamiento. La metformina y la vitamina E pueden tener su indicación, pero como vimos en estos trabajos no son importantes. Es entonces
enfermedad potencialmente severa. La dieta y el ejercicio es lo que asegura a largo plazo, pero el largo plazo sabemos que tiene el inconveniente, la adherencia que es baja. Entonces, no tenemos que desmoralizar y trabajar en forma multidisciplinaria. Vamos a mencionar un trabajo vivido de un niño de 8 años, sin antecedentes personales, solamente padres y abuelos con hiperlipidemia, que a la consulta presenta obesidad, aumento de las enzimas hepáticas y acantosis nigricans. Vemos peso, talla e índice de masa corporal aumentados, un laboratorio con aumento de las enzimas y la ecografía con aumento de la ecogenicidad. Tiene indicación de biopsia hepática y vemos entonces acá la fibrosis, la presencia de grasa y los infiltrados inflamatorios, y después de 5 años de un plan nutricional, de ejercicios aeróbicos, se hace una segunda biopsia hepática donde vemos una mejoría tanto del score inflamatorio como el grado de fibrosis. Esto nos indica que sin medicamentos, pero con un equipo multidisciplinario trabajando, es posible esto. En el Comité Nacional de Patología de la Sociedad de Pediatría estamos trabajando desde el 2013 en un registro nacional de enfermedad hepática grasa no alcohólica. Esta es un poco la ficha que estamos realizando, donde figuran todos los datos, por supuesto, las definiciones, y estamos tratando de que sea un estudio piloto a nivel nacional y después a nivel de la Sociedad Latinoamericana de Pediatría, posiblemente podamos trabajar en forma conjunta. Y para ir finalizando, esta es una encuesta de alimentación y actividad física realizada en la provincia de Buenos Aires en una muestra bastante importante de 7.187 niños de distintas localidades de la provincia en el noviembre del 2011, donde se le hacen algunas preguntas que me parecieron importantes, que es, por ejemplo, si realiza almuerzo y cena, y vemos que el 31% o no cena o no almuerza, que si se le pregunta si come entre comidas, un 23% dice que siempre y un 58% dice que a veces, y cuando se le dice por qué esto no está pasando, por qué come entre comidas, y porque dice que está aburrido o porque no todo lo que le gusta está a su disposición, y que de las 4 comidas, el desayuno, como sabemos, el 45,9% está ausente, y sabemos que los tipos de respuestas es porque no tengo tiempo, porque me cae mal o porque no me gusta. Entonces, insistir en las pautas estas me parecieron importantes. Y también lo que se vende en las escuelas. Esto es importante. Los llamados kioscos saludables no llegan al 3%. Y lo que se vende, ¿qué es? Sobre todo lo que compran los chicos: golosinas, gaseosas, jugos sintéticos, todo lo que dijimos que estaba contraindicado. Esto es lo que el consumo escolar, y este también es otro trabajo de Argentina, donde un grupo de chicos de 10 a 17 años con diagnóstico de obesidad en un año, se les tomaron criterios de inclusión de peso, talla, circunferencia abdominal, índice de masa corporal, y se dividieron en 2 grupos. En uno con transaminasas y ecografía normal, y en el otro que tenían o enzimas elevadas o ecografía con esteatosis hepática. ¿Y qué se vio? Que el 40% de los adolescentes obesos que correspondían al grupo 2 tenían estas alteraciones, o enzimas o signos de esteatosis, pero que la relación entre esteatosis y mayor índice de masa corporal en este grupo se debía también a que había más correlación con aumento de insulina, de glucemia, la presencia clínica de la acantosis, y que realizaban menor actividad física. Y como en la actualidad no hay terapias ni drogas
todos volvemos a lo mismo, pero creo que hay que recalcarlo. No tenemos hasta el momento la droga mágica. Esto es un estudio de la Universidad Católica Argentina del 2014, de una muestra de 3.402 casos de distintos puntos, 5.700 hogares de la República Argentina, donde vemos la disminución de la actividad física, que vemos que entre los 5 y los 17 años se estima que es del 45.4%. Esto es muy importante y además hacer la diferencia, que el 58% no hace actividad física fuera del ámbito escolar y que el 61.8% tiene sedentarismo, o sea que pasa más de 2 horas, como dijimos, frente a las pantallas. Cuando se juntan estos dos factores, la disminución de actividad física y el sedentarismo, son niños, niñas y adolescentes que tienen casi un 30% más de riesgo de tener este problema en la adultez. ¿Qué somos pediatras? Hablamos de prevención y tenemos que insistir en esto porque por el momento no hay otra solución. Se requieren esfuerzos sumados de políticas públicas, de planeamiento, regulación de consumo, de la industria, de los alimentos, y el modelo de intervención, como lo dice la Academia Americana de Pediatría, es fundamental el paso a paso, el familiar, lograr una buena comunicación, promover los hábitos alimentarios saludables, la lactancia, lo dijo el representante de UNICEF ayer, la lactancia materna hasta los 6 meses exclusiva y hasta el año en lo posible, favorece la no instalación de la obesidad y el sobrepeso. Promover la actividad física ya desde cuando es bebé, por supuesto a nivel escolar y en la comunidad. Nos quedan algunas preguntas, por supuesto. ¿Por qué hubo este cambio en las últimas 2 décadas? ¿Se come distinto? ¿La calidad es distinta? Nos parece que sí. ¿Hay repercusión que estas cifras van a tener un alto impacto en los costos? Desde el año 57, por lo menos en mi país, de un 5 o 6% pasamos a un 48 o un 50 y pico. ¿Es necesario regular la industria? ¿Las empresas están engañando al consumidor? Bueno, son preguntas difíciles, son que no las podemos contestar solamente uno de los actores, sino que es la comunidad, y la única respuesta es la prevención. Muchas gracias por su atención.